A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Muy buenos días, queridos amigos. Reciban una cordial bienvenida de parte de su hermana Ana Cristina Solís, que en este momento va a compartir con ustedes la charla del día de hoy de Casa de Bendición, que todos los lunes a las 5 de la tarde llevamos a todos ustedes con mucho amor a través de la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Muchas gracias por sacar un tiempo, por sacar un espacio, tomar notas de todo el estudio que vamos a hacer cada lunes y que el objetivo principal es llevar un crecimiento espiritual en medio de un mundo muy confuso, donde la familia está necesitando tanto de la presencia de Dios. Muchas gracias a todos ustedes y a Radio Costa Rica por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras reflexiones que hacemos con mucho amor, mucho cariño para el servicio del Señor. Em, Ustedes pueden llamar a los teléfonos de Casa de Bendición al 8318-7361 si desean alguna consejería, si desean que les compartamos el link de Zoom, porque todas las noches nos reunimos por medio de Zoom a compartir la palabra. También nos reunimos algunos días de una forma presencial, o los martes en la mañana, los miércoles en la tarde y los sábados por la tarde. Hay asamblea general y entonces ustedes pueden utilizar ese número para obtener el link o bien la dirección de nuestras asambleas y nosotros con mucho amor los vamos a recibir con los brazos abiertos. Es un gusto para mí poder compartir esta palabra que traigo hoy para todos ustedes. La cita básica de esta reflexión se encuentra en Primera de Corintios 2, del 13 al 16. Y vamos a hablar un poco de las tres naturalezas del ser humano. Sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos seres espirituales con un cuerpo y que predomina y la idea de Dios de crearnos a su imagen y semejanza era que nosotros pudiéramos compartir con Él toda la parte espiritual. Pero al entrar el pecado en la humanidad, entonces se quebrantó esa imagen de Dios, esa esa estructura espiritual, o bien decirlo así, esa identidad espiritual y unidad que teníamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se quebrantó, entonces empezaron los problemas para el ser humano. A raíz de todo eso, podemos analizar al ser humano en tres naturalezas que se presentan dentro de su ser tripartito, ¿verdad? Somos seres integrales que tenemos cuerpo, espíritu y también alma. Entonces, hay un montón de circunstancias que vamos a ver hoy sobre la posición del hombre y lo que Dios espera de cada uno de nosotros para volver al diseño original. Nosotros sabemos que por medio del pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, perdimos esa naturaleza espiritual, pero para eso vino Jesucristo y dio su sangre, toda su sangre, para que nosotros pudiéramos recuperar ese diseño original que Dios puso en cada uno de nosotros. Él siempre nos menciona, Él siempre habla de nosotros como ese real sacerdocio, pueblo de Dios, real sacerdocio, nación consagrada. O sea que Él, a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que nosotros erramos, a pesar de que nosotros tropezamos, la idea de Dios de cada uno de nosotros es vernos con el filtro de Jesucristo, que ha recuperado ese diseño y que nos ha vuelto al plano espiritual a cada uno de nosotros.
Entonces, acerca de estas situaciones, ¿verdad? Que vive el ser humano, estas luchas que tenemos todos y cada uno por llegar a ese diseño, vamos a hablar hoy. En Primera de Corintios 2, del 13 al 16, dice, hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí hay un montón de términos y hay varios versículos que tenemos que desmenuzar un poco. Aquí habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros podemos llegar a pensar como Él, actuar como Él a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros tenemos la mente de Cristo y estamos unidos a Él, pues entonces la actuación espiritual en nosotros para ser agradables al Padre va a fluir por sí misma, sin ninguna presión. Entonces, acá, tanto en este capítulo 2 de Primera Corintios, habla de cómo un hombre natural o cómo un hombre común y corriente a veces no entiende. Y vemos que en el mundo la espiritualidad está entredicha, se dicen muchas cosas, se contradice la palabra, vivimos nadando contracorriente entre lo espiritual y lo que el mundo dicta, ¿verdad? Entonces, aquí también el Señor nos habla y nos dice al final que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, que nosotros podemos llegar a recuperar esa identidad de ser espirituales y pensar como Cristo piensa. También usted lo puede estudiar acerca de esto en el capítulo 3 de Primera de Corintios, que habla sobre la posición del hombre. Entonces, si nos vamos a estudiar un poco más profundamente sobre la teología bíblica basada en las cartas de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Sobre todo en el capítulo 2 y 3 se van a mencionar estas tres categorías de hombres que representan el estado espiritual y la motivación detrás de las acciones de una persona. Él hablaba, como lo vamos a analizar ahora, al pueblo de Corinto, que él empezó una evangelización a un pueblo muy intelectual, gente muy preparada intelectualmente y también muy carnal, gente muy dada a llevarse por los instintos naturales, por los instintos sexuales. Era gente muy sensual, era gente muy pensante, era gente muy instruida, a veces desde el punto de vista profesional. Entonces vivían contradicciones. Pero eso fue una palabra que Pablo llevó a ese pueblo y que ahora perfectamente podemos traer a nuestro tiempo, ¿verdad? A nuestra forma de vivir en la sociedad que estamos. Entonces, aquí vamos a mencionar tres diferencias o tres naturalezas que podemos observar hasta a través del estudio de estas citas bíblicas, sobre todo esta de 1 Corintios 2, del 13 al 16. Ahí nos habla de que hay personas que un hombre natural, desde el punto de vista de un ser vivo, de una persona, criatura, es alguien que no ha recibido el Espíritu Santo. Vive guiado por varias cosas, puede ser por su intelecto,
por las emociones y sentidos físicos. O sea, se deja llevar por sí mismo como un ser vivo, como cualquier ser vivo, como cualquier criatura en donde no media el Espíritu Santo. Para él no hay ninguna guía, sino se deja guiar por sus propios instintos, emociones, sentidos físicos. Entonces, cuando el hombre piensa a través de su propia sabiduría, sin que medie el Espíritu Santo, pues todas las cosas espirituales, todas las cosas de Dios, toda la forma de hablar en los términos espirituales no le van a parecer, no tienen sentido para él. Esa persona vive guiado por sus sentidos, como dije antes, y la parte espiritual va a carecer para ese tipo de personas como sin sentido, o sea, no va a tener sentido y las va a considerar como una necedad. Este término del hombre natural deriva de una palabra griega que significa psique, que es psique, así se llama, pero está enfocado o significa alma, o sea, almático, que se deja llevar por sus emociones. Podríamos decir que es el hombre natural o es un hombre almático. Literalmente hablando, habría que decir que es como un hombre animal, como un ser vivo, como un ser animal, ¿verdad? Que, que nada más es guiado por su ánima o alma. Esta clase de persona o de hombre representa al hombre caído, al hombre que se quedó sin Cristo, al hombre que perdió su unidad con Dios y que, al igual que Adán, se quedó solamente en su estado de alma viviente. O sea, que cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, somos así como un ser viviente, como un alma viviente, ¿verdad? Que carece, que no percibe las cosas del Espíritu y que de una forma peor, ¿verdad? Tristemente, para él son una locura. La razón por la cual el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu es porque éstas se han de discernir espiritualmente, o sea, en una comunión con Dios. Es decir, que se han de juzgar con el espíritu. Y si una persona no lo tiene, no lo va a poder entender. Para la mente de este tipo de persona, las cosas del espíritu son necedad y está imposibilitado para conocerlas. Hay una ceguera espiritual tan tremenda en el hombre natural que nunca va a poder entender las cosas espirituales. En Primera de Corintios 15:45 se menciona mucho ese tipo de persona. Dice, así la escritura dice, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida, palabra de Dios. Entonces aquí lo que dice que es en la caída del hombre se perdió la identidad y la conexión con Dios y se convirtió en un ser viviente, nada más. Pero el último Adán se refiere a la venida de Jesucristo que vino a rescatarnos, que vino a recuperar esa identidad y que vino a darnos la posibilidad de que nosotros seamos seres espirituales, recibamos su Santo Espíritu y podamos discernir las cosas espirituales de otra forma. Esa sería la primera parte, ¿verdad? La parte del hombre natural, o sea, un ser viviente como cualquier animal, por decirlo así crudamente. Luego, desde el punto de vista de su crecimiento espiritual, se puede catalogar otra categoría, otra etapa del hombre, que es el hombre carnal. Vamos a ver qué es eso. Es una persona que ha aceptado la fe, o sea, es creyente, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero, pero no se deja guiar por el Espíritu Santo. Sigue viviendo dominada por sus impulsos, deseos egoístas, costumbres del pasado. Es espiritualmente inmaduro y se enfoca en el yo. O sea, él es el que importa y él es propenso a que
sean cumplidas sus expectativas, sus deseos, que mira las cosas desde el punto de vista de él. Y también una característica de este tipo de persona es que se tiende mucho hacia los celos, las contiendas y las divisiones. Donde usted vea dentro de un grupo que teóricamente es cristiano o que ha recibido al Señor, pero se da esta característica de celos, contiendas, divisiones, pleitos, ahí hay una inmadurez. Entonces, ahí no está operando el Espíritu Santo, que es amor, unidad, paz, regocijo, perdón. Entonces, puede ser que la persona en esta etapa haya recibido al Señor, pero no haya compenetrado, por decirlo así, se queda en las orillas, no tiene intimidad con el Espíritu Santo, no deja que el Espíritu Santo actúe en él, no deja que el Espíritu Santo sea quien lo guíe, sino que se antepone, siempre se va a anteponer su yo, su personalidad ante todas las cosas. En Primera de Corintios 3, del 1 al 3, se habla mucho de esta persona o de esta categoría del ser humano como muy infantil, mucha inmadurez espiritual. Dice así la palabra en esta cita, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, él está hablando a los corintios que ya están siendo instruidos. Sin embargo, él dice, hermanos, yo a ustedes no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales o como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no alimento sólido, porque todavía no eras capaces, ni sois capaces porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, sois carnales y andáis como hombres. Palabra de Dios. Entonces, aquí en esta cita lo que habla es que cuando nosotros iniciamos en nuestro nacimiento en el cristianismo, empezamos con las primeras enseñanzas, empezamos a conocer a Cristo, empezamos. Pero si nosotros no nos unimos a Él y no lo buscamos en forma íntima para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos vamos a quedar como niños espirituales. Y los niños pequeñitos, ¿verdad? Como dice aquí, beben leche. Sí, hay un tiempo para beber leche, sí hay un tiempo para ir asimilando el crecimiento espiritual poco a poco, pero nosotros tenemos que ir aumentando nuestro crecimiento y nuestro conocimiento de Dios. Y por eso él habla de que él quisiera darles comida sólida, o sea, que nosotros entremos en un crecimiento espiritual, que vamos a tener leche para los primeros tiempos, pero que vamos a ser capaces de profundizar, de instruirnos, de alimentarnos de su palabra, para que ese alimento sólido, para que esa instrucción que viene con la palabra, para que ese meterse mar adentro en la palabra nos convierta en adultos, que vayamos madurando en la fe y vayamos creciendo. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, somos como una planta. Vamos a crecer, vamos a ser frondosos y lo más importante, vamos a dar fruto. Si una persona está en Cristo y no da frutos, no se puede hablar de que esté compenetrado y haya llegado a un crecimiento como el que el Señor quiere de nosotros. Tenemos que dar fruto. Tiene que haber, nosotros tenemos que a través de nuestro testimonio y de nuestra forma de vivir, tenemos que dar a entender, ya no son palabras, ya no es hablar por hablar, ya no es solo cantar, solo predicar, es vivir la palabra en nuestras vidas, vivir un cambio, una metamorfosis en nosotros, en nuestra propia personalidad, que se note que estamos nosotros creciendo espiritualmente,
que eso trascienda de mí a las demás personas. Yo no me puedo quedar en satisfacer mis deseos y que Dios cumpla mis deseos y pensar en crecer yo y quedarme sentado recibiendo cuando yo pierdo la perspectiva de que el amor y la naturaleza de Dios es las almas, el anhelo y sed por las almas. La salvación fue dada para mí y para los demás. Entonces, si yo llego a ese nivel, a ese crecimiento espiritual de tener la mente de Cristo, me va a importar mi propio crecimiento, pero a la par el crecimiento de nuestros hermanos. Entonces, este, cuando se habla de este hombre carnal, viene también de una palabra griega que se llama sarx, que significa carne. O sea, que este tipo de persona se diferencia del hombre natural es porque ha recibido a Jesucristo, pero no se ha dejado renovar verdaderamente por el Espíritu Santo. Hay una palabra preciosa que habla de esta metamorfosis que vamos nosotros llevando a cabo en nuestro espíritu con la salvación y con recibir al Señor como nuestro Salvador. Está en Tito 3:5. Dice, hay dos versiones. Voy a leer una que dice, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos una nueva vida por medio del Espíritu Santo, palabra de Dios. Y en esta otra versión que me gusta mucho dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ahí hay varias palabras clave, muy importantes, porque nos habla de muchas cosas. Primero, de que nosotros no hemos hecho nada, de que nosotros no merecíamos absolutamente nada. Fue por su misericordia. Entonces la palabra básica ahí, la clave es misericordia. La salvación no se gana. Dios nos salva por su inmenso amor y por su gracia inmerecida para nosotros, no porque fuéramos lo suficientemente buenos para merecerla. Él la quiso dar, porque Él quiso dar su sangre para recuperar esa unidad y esa imagen y ese diseño que teníamos originalmente al ser imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí habla por esa misericordia. Tenemos que tener claro que nadie puede tener nada que hubiera hecho para merecer la salvación que nos fue dada. Luego dice que nosotros fuimos lavados y dice, habla del lavamiento de la regeneración, que representa la purificación de nuestros pecados y el nuevo nacimiento espiritual que ocurre al creer en Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, hay un nuevo nacimiento. Nuestra naturaleza antigua ha pasado. Él ha purificado nuestros pecados y eh, vamos a ser criaturas nuevas. Por eso nos habla de un nuevo nacimiento. Luego nos habla también por una renovación del espíritu. Es el proceso continuo que tenemos todos y cada uno de nosotros, donde el Espíritu Santo obra en el creyente para cambiarlo, restaurarle y darle una nueva vida. Renovación en el espíritu, transformación que no es a fuerza de brazo, porque si nosotros lo hacemos a fuerza de brazo, vamos a estar en una lucha. Ahora lo vamos a ver de acuerdo a lo que dice Romanos 7 del 14 al 20. Si nosotros no dejamos que sea el Espíritu Santo que haga esa transformación, vamos a vivir en esta lucha del ser humano de querer hacer lo bueno, pero no nos sale, porque nuestra naturaleza siempre nos va a inclinar hacia lo malo, ¿verdad? Em, si vamos a Romanos 7 del 14 al 20 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones,
pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Es esa lucha interior que tenemos los seres humanos. Pero si lo que hago no es lo que quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Si hay una naturaleza de inclinación que fue heredada a través de nuestros propios padres, pero que en la regeneración del Espíritu Santo es una lucha que usted tiene que ganar a través de la presencia de Dios y de llevar el Espíritu Santo a su vida de una forma profunda todos los días, a cada instante, sin separarse del Señor. Dice, porque yo sé que en mi ser, es decir, en mi naturaleza débil, ¿verdad? Esa lucha, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Yo creo que a nosotros nos ha pasado cuántas veces uno dice, pero ¿por qué dije eso? ¿Pero por qué actúo así? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no quería decirlo, pero lo dije. O sea, es esa lucha que hay en nuestro ser. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Eso conlleva sentimientos de culpa, y el enemigo se toma de esas situaciones para señalar, para acusar y para hacerlo sentir a usted que usted no va a poder llegar de nuevo a ese diseño original. Sigue diciendo, ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, palabra de Dios. Entonces, vemos cómo el hombre que menciona Romanos 7, 14 al 20, no es un hombre natural, sino un hombre carnal. Ese hombre interior que ha recibido al Señor se deleita en la ley de Dios, se deleita en hacer el bien. Ya no es una persona que solo se deja guiar por un instinto animal, sino que se deleita, o sea que para él es importante. Quiere hacer el bien, sin embargo no lo hace. Y termina al final haciendo el mal que no quiere. Quiere agradar a Dios con sus propias fuerzas humanas en su carne, ¿verdad? Eh, pero, en definitiva, tiene el espíritu, pero no ha aprendido todavía a andar en el espíritu. O sea, si tiene ese celo, si tiene ese deleite en la ley, pero todavía lo vence, es porque todavía no se ha dejado guiar de una forma mayor o ahondado para que sea el Espíritu Santo el que guíe su vida. Ha recibido el Espíritu, pero aún es guiado por la carne. En la práctica, los canales no manifiestan el carácter de Cristo, sino las obras de la carne, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Entonces, aquí vemos esa inmadurez espiritual, ¿verdad? De la cual menciona Pablo en esa cita bíblica. Entonces, cuando nos habla de que solo quieren recibir la leche, quiere decir que solo quieren andar en lo superficial, quieren tener una conciencia tranquila, tal vez participando de temas espirituales, pero las enseñanzas avanzadas, donde ya se da por obra la acción, o sea, el fruto en nuestras vidas, no se está dando. Entonces, ¿qué hay? Una lucha de un comportamiento carnal versus espiritual, ¿verdad? Por lo general, nuestra contienda es entre nosotros mismos, entre los mismos seres humanos. Entonces, los celos y peleas que a veces hay entre nuestra propia naturaleza, incluso entre uno mismo y su propio yo y los demás, evidencian la práctica de una naturaleza humana o carnal que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Luego, la
cuando nosotros estamos en esa fase de carnal, es una dependencia del yo. Eh, no se depende del Espíritu Santo, sino que se intenta hacer las cosas, superar las pruebas, hacer el bien, el servicio a Dios, confiando en nuestras propias fuerzas y capacidades humanas. Por eso es lo frustrante, por eso es cuando la gente se queda frustrada de que no lo logró, porque en su naturaleza es imposible. Cuando usted ve una flor, cuando usted ve un árbol de mangos, cuando usted ve un árbol de naranjas y ese árbol y esas ramas están unidas a un tronco que está siendo bien cuidado, por sí mismo, las ramas van a brotar de hojas, luego flores y luego frutos. Y no vemos una rama que se esté esforzando o sudando o que haga un esfuerzo extraordinario. Él nada más, esa rama, esa parte de la planta está unida al tronco. Eso es lo que se necesita, estar unido al tronco, a la savia, a la parte donde nos alimentamos. Y Jesús en Juan 15 dice, permanezcan unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Sin mí no pueden hacer absolutamente nada. Ahí queda clara esa palabra. Nosotros no podemos, si nosotros queremos dar fruto, sí, que no sea a fuerza de brazo, en donde voy a estar frustrado porque siempre voy a fallar, yo tengo que ir doblegando y llevando y analizando de una forma transparente espiritualmente cuáles son mis debilidades, postrarme en la presencia de Dios para decirle, Señor, no puedo con esta situación. Yo no puedo, por más que intento hacer el bien, no lo logro, por más que intento no enojarme, me enojo, por más que intento perdonar a esa persona, no lo logro. Señor, que tu Santo Espíritu sea el que guíe, que tu Santo Espíritu sea el que maneje mi vida. Y cuando usted se doblega y va a la presencia de Dios y se deja involucrar por Él, se deja llenar por la palabra, porque nosotros no podemos solo pensar en un alimento físico para no morir, para que nuestra carne no muera. Tenemos que tener de una forma especial y mayor un alimento espiritual y sabemos que el alimento espiritual es Cristo, que es la palabra, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza carnal se da cuando nosotros intentamos superar las pruebas por nuestra propia capacidad, servir a Dios, confiamos en nuestras propias capacidades porque somos muy intelectuales o muy versados, muy estudiados o muy inteligentes. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos ese ego elevado, no le consultamos a Dios. Tenemos buenas intenciones, pero manejamos toda nuestra forma a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, esas intenciones de ser buenos son fallidas porque no sometemos cada una de nuestra personalidad o de nuestro actuar al discernimiento, sino que hacemos lo que nos parece en nuestro intelecto que está bien. Muchas veces obedecemos a medias porque lo creemos así, porque no nos dejamos guiar por lo que el Señor nos quiere hablar. Y una obediencia a medias es una total desobediencia. Cuando una persona es espiritualmente carnal, tiene una mentalidad de autosuficiencia, de que se siente capaz de resolver, capaz de hacerlo por sí mismo sin necesitar de Dios. Entonces, sí lo busca, sí quiere servirle, pero le gana su parte humana. Entonces, este tipo de individuos rechaza cualquier ayuda externa espiritual, creyendo que su propia capacidad lógica, física, emocional es suficiente para triunfar y definir lo que es moralmente correcto para él según su propia sabiduría. Entonces, ahí es cuando tenemos que someternos a nosotros, hacernos humildes y saber que necesitamos estar unidos a Jesucristo siempre, no hoy ni una vez, es siempre, porque nosotros somos seres espirituales que necesitamos alimento a cada instante.
En Proverbios 3, del 5 al 7 dice, fíjate en el Señor de todo tu corazón, desde lo más profundo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Palabra de Dios. Entonces aquí lo habla muy claro. Cuando yo someto a discernimiento, cuando yo someto a consulta todas las cosas, Él va a enderezar, Él va a poder mostrarme por dónde ir, voy a poder entender un montón de cosas, voy a dejar de cuestionar un montón de temas que a veces le cuestionamos a Dios, porque en la medida que yo profundizo, yo voy a entender, la palabra me es revelada a través del Espíritu Santo y yo voy a entender por qué. O voy a ir suscitando las pruebas, los trámites, los cambios, las cosas que se dan en este mundo, que son inevitables, enfermedades, situaciones difíciles de una manera espiritual, de una manera diferente, en donde esa paz y esa fortaleza van a venir a mí de una forma fluida, porque solo es el Espíritu. Es como dice la palabra o como dice Isaías, paso por las aguas, pero no me ahoga, paso por el fuego, pero no me quemo. ¿Cómo puede ser posible eso? Porque yo estoy viviendo en una forma espiritual, caminando sobre las circunstancias, viviendo en otra sintonía, viviendo en otra dimensión, en una dimensión espiritual. También en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice el Señor. Palabra de Dios. O sea, nosotros nunca vamos a poder entender con nuestra propia mente humana los caminos del Señor. No podemos cuestionar nada porque nosotros somos limitados y no podemos entender, mientras que si yo me someto a la presencia del Espíritu Santo, a su palabra constante, porque el bombardeo de la humanidad, de la parte del hombre natural, es diaria, constante, noticias, redes. Si yo no hago el antídoto, que es someterme a su Santo Espíritu y a su palabra, yo no voy a poder vencer a esta naturaleza humana que está en mi corazón. Entonces, cuando empiezo a alimentar la parte espiritual y hago débil la parte carnal para que sobresalga la espiritual, me vuelvo como la tercera etapa del hombre. Es el hombre espiritual. Ese es el modelo que Dios espera de nosotros. Ese es el diseño que debemos alcanzar. Ese es el proyecto y el propósito de nosotros para llegar a la meta, ser el hombre espiritual que el Señor desea, no por nuestra propia fuerza, sino porque es el Señor actuando en nosotros. Es aquel hombre que ha nacido de nuevo y permite que el Espíritu Santo moldee su vida. Es el creyente que se deja guiar y transformar por el Espíritu Santo y su mente y prioridades están alineadas a la voluntad divina, no a mi voluntad, sino que yo me someto sin cuestionar y me someto a la voluntad en la humildad. Dice, busca el crecimiento constante. Como les dije antes, el bombardeo del mundo es terrible. Tengo que duplicar la presencia de la palabra y exponerme a la palabra siempre, constantemente, para crecer, para entender, para ser revelados y así poder manifestar los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos? De nuestra transformación, de nuestra metamorfosis. Amor. El amor que Dios tiene a nosotros, que se hace de manifiesto, que yo llego a conocer y puedo dar a los demás. Paz, tan difícil que es encontrar la paz en estos días donde nuestra vida es un corre-corre, pero tenemos que hacer un alto porque solo en su presencia encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La la paciencia para tolerar, la paciencia para esperar, porque a veces queremos todo ya y sabemos que en nuestro crecimiento y en nuestra formación y en nuestra transformación hay un proceso que necesitamos
ser moldeados como el barro, como el alfarero poco a poco va moldeando ese barro para llegar a ser esa vasija perfecta, ese modelo perfecto que Él quiere de nosotros. Y dice, ¿verdad? En Ezequiel dice, y si no le salió la vasija, la quiebra para volverla a hacer. Que si no está dando fruto, poda para que pueda salir nuevos brotes y nuevos frutos. Es todo ese proceso de transformación que hay en nuestras vidas. Y sobre este hombre espiritual podemos ir a Romanos 8, que si quiere usted lo puede estudiar todo más a fondo, pero en el versículo 1 y 2 dice, así pues ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Ya usted no va a ir a hacer las cosas por obligación, abrazo doblado. Es que ya la transformación hace que brote de usted una nueva actitud, hace que brote de usted más amor, tolerancia, amor, paciencia, unidad, paz, donde usted luz, usted llega y refleja luz, donde usted llega hay paz, porque ese es el fruto que usted va a demostrar, porque es la consecuencia de vivir en el Espíritu, no es lo que va a dar, no los dones, porque los dones son del Espíritu Santo. El que yo tenga buenos dones para predicar, para cantar, para un montón de cosas, no dice lo espiritual que yo puedo ser, porque los dones son parte de lo que le pertenecen al Espíritu Santo y Él los da al pueblo para que sean para el servicio. Pero lo que sí puede demostrar es nuestro testimonio, los frutos de nuestro comportamiento y de la forma en que sobrellevamos las cosas con paz, alegría, gozo, paciencia, benignidad, lo que podemos hablar de Gálatas, en donde hablan de todos los frutos del Espíritu Santo. En Romanos 8 también, 5 y 6 dice, los que viven de acuerdo a las inclinaciones de la naturaleza débil, o sea, que no se alimentan, que no buscan la palabra, que no buscan de que sea el espíritu, se preocupan, no se preocupan por seguir o se preocupan por seguir esas inclinaciones, pero los que viven conforme al espíritu se preocupan por las cosas del espíritu y por se- y no por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil que lleva a la muerte. Se preocupa por las cosas del espíritu que llevan a la vida y a la paz. Todas las cosas de nuestra carne, de nuestras inclinaciones, eso nos va a llevar a la muerte, a la confusión, al caos, al desastre que está viviendo el mundo actual. ¿Cómo es vivir bajo el espíritu? Sometidos a él, en todo, llevarlo en todo. Dice que, decía Proverbios, que en todos nuestros caminos, reconócelo en todos nuestros caminos y Él enderezará las sendas, porque posiblemente nos equivoquemos un montón de veces, porque somos humanos, pero Él, cuando está ahí, nos va a decir, por ahí no, por acá, haga esto y no haga lo otro. Pare ahí y escuchen. A veces nuestros sentidos espirituales están cargados, estamos sordos espiritualmente, no estamos teniendo la mente de Cristo porque estamos abarcados por todo este mundo, ¿verdad? Por todas las cosas, canales, por todo lo que el mundo dice y dicta. Y definitivamente cada día tenemos que entender que al someternos al Espíritu, es cuando vamos a lograr y tener esa mente de Cristo. El hombre espiritual no trata de agradar a Dios, como dije antes, por su propia fuerza, sino por el Espíritu. Aprende a andar en el Espíritu, como decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. O sea, ya yo sufrí la transformación, ya yo cambié, tuve una metamorfosis y ya yo tengo la mente de Cristo. Busco lo que Él busca, camino por donde Él camina. Tengo cela por las almas, quiero que los hermanos se salven, tengo amor para los demás, puedo perdonar, etcétera, etcétera.
El hombre canal de Romanos 7 encontró la liberación únicamente en esto, en la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Así pues, dice, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo, porque Cristo Jesús a través de su sangre nos liberó del pecado y de la muerte. Si nos dejamos guiar por la carne, vamos a la muerte. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos hacia la salvación, hacia la alegría y hacia el gozo. Entonces en Gálatas 5:16 dice, por lo tanto les digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Palabra de Dios. No alimentemos la parte humana de nosotros. Ya de por sí viene inclinada hacia el mal. Contrarrestemos eso con la palabra, viviendo según el Espíritu, alimentándonos profundamente y buscando su presencia, para también ser revelados de por dónde debo ir, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer las cosas bien, tenemos buenas intenciones, pero no es por ahí donde el Señor quiere que yo vaya. ¿Cómo sé yo dónde es? Cuando yo me someto y digo, Señor, aquí estoy, ¿por dónde es? O aquí estoy con tal debilidad, ayúdame a salir de esto. Quiero servirte en santidad. Tengo esta debilidad, ayúdame porque quiero servirte bien, quiero dar fruto. Y Él lo va a hacer. El hombre espiritual comunica los dones espirituales a los oyentes, porque ya viene ese amor que no se queda entre Dios y yo, sino trasciende a los demás, siembra en los demás, no ignora las necesidades ni los dones de los demás. Todos somos un cuerpo y todos tenemos dones espirituales diferentes. No hay celos. Cuando tenemos un crecimiento espiritual, no hay celos espirituales. Sabemos y apreciamos los dones espirituales de los demás. Puede restaurar, o sea, puede corregir a los hermanos en alguna falta con un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1, donde habla de corregir a los hermanos de una forma espiritual, de una forma de mansedumbre, con paz y amor. Se goza y experimento con toda bendición espiritual mía y de los demás, porque ya no pienso en mí, ya no es el yo el que predomina, sino que es nosotros, unidad que es lo que ama el Señor. Ya podemos gozarnos personalmente y en la comunidad con cánticos espirituales. Ya poseemos la sabiduría y la inteligencia espiritual. Dice Primera de Pedro 2:5, de esta manera Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Somos piedras vivas, somos un templo donde cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo, somos piedras vivas que formamos un templo en donde debe el Espíritu ahondar, trabajar y transformarnos a sus anchas para volver a qué, a ese sacerdocio santo, a ese pueblo, a ese diseño, a ese pueblo como Él nos ve y como Él desea que nosotros regresemos a nuestro diseño original. Bueno, eso le queda a usted de tarea analizar en cuál etapa está y cuál es el camino para llegar a ese modelo original y a ese eh, retornar hacia un ser espiritual a imagen y semejanza de Dios. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te ponemos nuestras vidas y renunciamos a toda obra de la carne. Queremos crecer espiritualmente a ti, Señor. Queremos estar unidos a ti, como están las ramas unidos a la vid. Queremos dar frutos, no por nuestra propia fuerza, a fuerza de brazos, sino que seas tú quien viva en nosotros y que nuestro actuar seas tú actuando en nosotros. Te damos gracias por la palabra que nos confronta, que nos hace un llamado hacia una revisión, que nos da la esperanza de volver a ese diseño, que esa imagen y semejanza tuya. Ayúdanos, Señor, ponemos nuestras debilidades, también nuestros dones para el servicio, para que podamos
hacerlo en donde tú quieras, en el camino que tú quieres, no en el mío. Queremos ser guiados y sometemos nuestra voluntad a la tuya y ser guiados por tu Santo Espíritu. Que Él viva a sus anchas en nosotros y podamos ser guiados en el Espíritu. Que podamos fructificar de una forma suave, de una forma que se dé en nuestra vida por actuación tuya en nosotros. Queremos decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que sigan creciendo cada día más en el Espíritu. Amén. Buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.